Bueno, lo primero es entender que es un dogma Ujú. y, por supuesto, significar con ello que no sirve sustituir uno por otro, porque el dogma, por definición, significa que hay inconscientemente una coacción al albedrío. Ujú. Dogma es una doctrina de rigidez, algo que no admita ningún tipo de actitud o de proceder que se salga de ese paradigma. Entonces, si prestamos atención al conocimiento que nosotros estamos divulgando al mundo con respecto al futuro, al presente y las consecuencias que los actos de los gobernantes están por acontecer, ya no estamos hablando de un dogma, ya no estamos hablando de una creencia, ya no estamos hablando de una doctrina, estamos hablando de una realidad social, económica, política, militar, y bajo esas circunstancias ya los dogmas no tienen respuestas. Yo tendría que hacer una pregunta. A ver. Es necesario que nosotros hablemos, y aprovechando tu pregunta sobre esto, ¿qué pasa si en este momento estalla una guerra? Bueno, ya estalló por allá entre Rusia y Ucrania, pero ¿qué pasa si se traslada a los países de Latinoamérica? Que indudablemente nos van a afectar y ya nos están afectando. Ujú. Si eso se recrudece, va a afectar la banca, va a afectar el precio de lo que llamamos en Colombia la canasta familiar. En sí, cada país tiene un nombre diferente. Ujú. Lo mínimo que se necesita para poder sostener a una familia, la inflación, todo eso significa que va a haber hambre, significa que va a colapsar el sistema económico y con el tiempo van a colapsar los demás. Pregunto, ¿en qué dogma me refugio? ¿En qué iglesia me introduzco para pedir o qué protección me van a ofrecer? Estamos hablando de realidades que son duras. Ujú. Y si hablamos de dogmas, tenemos que hablar de religiones, pero también tenemos que hablar de sistemas económicos. El capitalismo tiene un dogma y es un dogma. El comunismo es dogmático, bastante dogmático. Ujú. Y son los dos que hay más fuertes y los, entre comillas, únicos que hay, pudiendo haber más. Entonces, ya no van a servir. En conclusión, considero que aquí lo que realmente es útil es salirse de los dogmas. No sirve ninguno. Han servido para sostener el mundo como está. Cuando empiece a caer ya no sirven más. La creación no es dogmática. La naturaleza no lo es. La naturaleza no es dialéctica, no es filosófica, no lo es. La naturaleza no es ideológica, no lo es. Un volcán no estalla porque tiene una ideología, él estalla porque es volcán. Un terremoto no sucede porque las placas tectónicas tengan un dogma, ellas hacen lo que tienen que hacer. Porque el ser humano, siendo más que un terremoto o que un volcán, necesita estar preso ideológicamente, ¿no? Si tiene inteligencia, utilícela para vivir de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Así de sencillo. Ujú. Y la supervivencia es sencilla. En medio de un caos, el que sepa moverse por la lógica tiene las más cualidades para supervivir que el que se aferre a un dogma o una creencia por fanatismo no va a tener respuestas. Entonces, Jorge, no tengas miedo, no hay que tener miedo. Hay que conocer y luego enfrentar lo que haya que enfrentar. Yo creo que esos eventos van a sacar lo peor de la condición humana y que no sé cuánto espacio va a haber para la calma, para cerrar un poco la tentación a la que violencia que nace de una necesidad de supervivir, de sobrevivir.
escasez de alimentos, el dinero no va a tener ningún sentido, el caos dominaría esa situación. A mí no, digamos, no es el miedo lo que me preocupa. A mí lo que me preocupa es el tiempo que transcurre desde el inicio de los eventos hasta la culminación de los eventos, que es ese mientras tanto en donde hay un espacio de mucho sufrimiento, ¿no? Que excede el dolor, porque el sufrimiento es el dolor que permanece en el tiempo. Entonces, tal vez desde tu sabiduría tengas, tal vez, alguna respuesta respecto de la duración de estos eventos catastróficos que en definitiva, Gabriel, van a afectarnos solo en lo físico, ¿no? Después energéticamente evolucionaremos hacia otros espacios, hacia otras frecuencias tal vez. Pero bueno, dicho esto, ¿qué podés cranear y decirnos? A ver. Sí, es muy bueno el planteamiento, porque está fundamentado en una realidad que ya empieza a aceptarse. Eso es bueno, muy bueno. Hablemos entonces de los elementos que tocaste, porque son muy interesantes tomarlos en cuenta. A ver. Estamos hablando de dolor, de sufrimiento, estamos hablando también de ascenso espiritual, de despertar de conciencia, de energía, y estamos hablando de dolor físico. Bueno, juntemos todo y conectémoslo. Eso me obliga a tocar profecías indudablemente, porque se trata de conocimientos. Siempre se advirtió en las profecías, no importa cuál sea la fuente, pero específicamente Jesús en su Apocalipsis y también en sus evangelios. Daniel, voy a citar algunas. Parravicini, con muchas. Y también las profecías mayas, que he revisado con mucho ahínco últimamente porque me encuentro en México haciendo o culminando el trabajo que, como gira del mensaje esperado en tiempos de guerra, emprendimos en este país y para el mundo. Y hay una conclusión que hay que decirla. Se estableció una separación en la humanidad terrestre, no determinada por Dios o por algún habitante de la tierra o por alguien, sino una separación consecuencia de la elección personal de los individuos de la tierra. Está en más o menos estas palabras. Parravicini y el Apocalipsis lo refieren así. El que dañe, dañe aún. El que sea malo, siga siéndolo. El que sea injusto, siga siendo injusto. Y el que sea justo, sígalo siendo y justifíquese aún más. El que sea santo, santifíquese aún más. Hay una separación allí, digámoslo así, de dos bandos. También Daniel dijo que la resurrección existe, pero que unos resucitarán para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y Jesús también lo dijo. Venid aquí, ovejas, benditos de mi Padre, a la derecha de él. Y los demás, claro, indudablemente que la cita tiene un contexto, ¿no? Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed, no me disteis de beber, estuve enfermo y no me visitasteis, etcétera, etcétera, que es una cita hermosísima. Dice al final, por cuanto no habéis hecho nada de esto a ninguno de estas personas que son tu prójimo, apartados de mí, malditos. Los maldice. Impresionante para muchas personas, pero Jesús lo hace. A la izquierda y los llama cabritos. Y de vosotros será el lloro y crujir de dientes.
¿Qué quiero decir con todas estas citas en la documentación profética? Hoy en día de energía, vibración, aura, despertar de la conciencia, nueva era, cambio de dimensión, etcétera, etcétera. Yo tendría que decirlo y voy a ser tajante. Es dialéctica, puras palabras. Es una pérdida de tiempo. ¿Por qué lo digo? Porque nada de eso es útil en tanto las actitudes humanas no concuerden con un proceder real de ayuda a los demás. Entonces le voy a poner un ejemplo a todos los que nos están escuchando. No, yo soy muy bueno, soy muy santo porque hago muchos rituales espirituales, hago muchas meditaciones trascendentales, me voy, me alejo de los demás, me voy a la punta de la montaña y allá me concentro, me conecto con Dios, todas esas cosas. Pero llegó la guerra y agarra su maleta y se va huyendo y no le importa ni su esposa, ni sus hijos, ni su vecino, ni nadie. Se salvó su propia vida y más nada. Si van y le piden algo porque la gente tiene hambre y él tiene un pan y se lo niega a todo el mundo, entonces, ¿dónde está la meditación? ¿Dónde está el ser santo? ¿Dónde están los mantras que hizo? ¿Dónde está todo eso? O las iglesias en las que estaba afiliado y todo lo demás. Ahí no van a servir los rosarios, las camándulas ni las sotanas. Ahí va a servir es la decisión que usted tome en el instante. Y eso salvará su vida y salvará muchas vidas según las decisiones que la gente tome. Se suele ver... Entonces, ser espiritual se ha confundido con la práctica de muchas cosas que no conducen sino nuevamente a una creencia. Claro. Pero ser espiritual es ayudar al otro. Ser espiritual es pensar en el hambre del otro, no solo en la propia. Ser espiritual es pensar en las lágrimas del otro y que el otro tiene frío, no solamente yo. Eso es más espiritual, porque, como dijo Jesús, tuve hambre y me disteis de comer. Eso es espiritual. Claro. Tuve sed y me disteis de beber. Estuve preso y me visitasteis. Estuve enfermo y fuisteis a mí. Y la gente le decía, ¿y cuándo, Señor? Usted estuvo así y yo hice eso por usted. En tanto usted lo haya hecho por cualquiera de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Esa es la espiritualidad verdadera. En todas las profecías, esa clase de individuos excepcionales son los que superviven a la Tercera Guerra Mundial, al cambio de eje planetario y todo lo que las profecías anuncian. La sociedad materialista que no tenga esas cualidades mínimas humanas es la que perece. Esa es la separación, que es elección y selección del ser humano y es la realidad para la cual nos estamos preparando. Jorge. Está muy bien, al menos en el catolicismo se suele en las iglesias juntar, o a veces donaciones de ropa, de alimentos, etc. Pero el denominador común, querido Gabriel, es que uno da lo que le sobra, ¿no? No es que da por partes iguales lo que yo tengo para mi familia y la mitad se la doy. No, doy lo que me sobra. Con lo cual es cumplir con una conciencia y nada más. Una conciencia, digo, ¿no? Una carga, culpa, como quieran denominarlo. Ahora, apelando un poco a esta línea de razonamiento, querido Gabriel, y hay muchos saludos desde distintos lugares de Latinoamérica, de Argentina también. La misericordia de Dios yo la tengo entendida como infinita, que puedo arrepentirme hasta el último minuto de mi vida y ahí, en ese arrepentimiento de corazón,
puedo ser salvado, mi alma puede ser salvada. ¿Qué pasa con aquel que se arrepiente después, ¿no? Porque una vez que uno deja este plano físico, este envase, iría a algún lugar, no sé, no lo sé. La fe católica dice una cosa, el judaísmo dice otra, los musulmanes otra, el islamismo dice otra. En fin, no sé a dónde vamos. Yo suelo decir que cuando a mí me toque trascender, me rendiré ante la evidencia. Pero, ¿qué pasa con aquellos que se guardan el pan para sí, se lo niegan al prójimo, se cubren del frío primero ellos y después el otro? ¿Hay espacio para, digamos, arrepentimiento posterior? ¿O serán cabritos? Estoy justamente buscando una cita de Pablo de Tarso que es espléndida, que responde a esa pregunta. Bueno, mientras la encuentro, puedo parafrasearla. A ver. Él dice esto: maravilloso es el arrepentimiento, pero no valdrá arrepentimiento en el final de los tiempos, sino una horrenda expectación de juicio. Y es muy dura la cita, terriblemente dura. El sentido es que hay un tiempo para el arrepentimiento. Y ese tiempo es precioso. Y podríamos decir que al límite de ese tiempo, como tú lo acabaste de mencionar, ese arrepentimiento es válido. Pero cuando el tiempo se cierra, ya no es válido. Entonces, más o menos, podría poner yo este ejemplo. La profecía de los 9 tiempos dice que se concede autoridad a quienes gobiernan desde lo alto para acontecer tal depuración. Está hablando de muchos hombres que van a mover el eje de la tierra, pero que no son de aquí. Son hombres de los que han llamado huestes de Miguel. Esos son los que van a hacer ese trabajo. A toda la sociedad materialista que Solari Parravicini, allá, compatriota tuyo, dice en su profecía: sobre la sociedad materialista caerán las pestes, la muerte y los cataclismos. Supongamos que cualquier individuo de esa sociedad materialista, al último instante, al último, decide arrepentirse de todo lo que reconozca que hizo mal. Pero en ese instante tiene una ola de 100 metros encima de él que ya está a punto de devorarlo. Y cuando ve la ola encima, ahí es que dice: Padre mío, me arrepiento de todo lo malo que hice, y ¡fuf!, se lo llevó la ola. Estoy poniendo un ejemplo crudo, tal vez un poco exagerado, pero va a pasar. Ya no sirve. Porque hay que entender qué es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es decir: Diosito, perdóneme porque hice mal. ¿Sabe por qué no es eso? Porque es una práctica generacional en las iglesias del mundo, no importa cuál. Asistir, pedir por el perdón de los pecados, recibir una penitencia, cumplir con la penitencia y quedar eximido de aquel pecado. De manera que si vuelve a pecar, vuelve a ir a la iglesia, recibe otra vez la penitencia, cumple con ella y vuelve a recibir el perdón de los pecados. Y eso se repite y se repite y se repite en un ser humano. En Colombia decimos: peca, reza y empata. Y nunca hay una transformación interna para que ese hombre deje de pecar, deje de equivocarse, deje de errar. Ese arrepentimiento no sirve.